Bien, pueden tomar asiento. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo número 11. Vamos a leerlo entero. Salmo número 11 dice así: al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos le echaron el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los de recto corazón, a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Bueno, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y meditar sobre ella, sobre este texto que hemos mencionado y más particularmente de este Salmo número 11, el versículo número 3, que es un versículo que realmente para nosotros es todo un texto representativo de nuestra posición bíblica de carácter espiritual, la cual trataremos de desarrollar en esta tarde. Dice, para repetirlo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y obviamente no podemos pensar en fundamentos de carácter material, en fundamentos humanos, de ninguna naturaleza, sino nos ubica directamente en aquellos fundamentos de carácter espiritual, escriturales, bíblicos. Esos son los fundamentos para el justo, para toda la vida de todo hijo de Dios. Todas las demás cosas son pasajeras, banales y pueden ser muy importantes, muy grandes, pero no dejan de ser eso, cosas materiales, cosas que han de pasar. Pero los fundamentos de la palabra de Dios, que son la palabra de Dios misma, bien podemos definirla como lo dice el Señor Jesús. Es una palabra que vive y permanece para siempre. Gracias. Y para todos nosotros, para nuestras iglesias particularmente, este versículo que ha de abrir paso entonces a otros aspectos de estos fundamentos bíblicos espirituales deben ser repetidos siempre. No es que en algún momento ya todos lo sabemos, alguno podrá pensar que sabe todo, pero si uno le pregunta, realmente podemos ver que, como decía el apóstol Pedro, no me cansaré pues de repetir las mismas cosas. Para él era entonces esto importante y para los creyentes era seguro. El repetir los fundamentos, cosas tan elementales que a veces inclusive también es bueno por la gente que se va agregando a la congregación,
a los que se van acercando a la iglesia. Y el primer aspecto de este fundamento es el nombre bíblico que recibe nuestra iglesia. No somos una iglesia denominacional que sustentamos un nombre sobre el título de nuestra iglesia que nos define quiénes somos. Es un nombre de carácter definitorio, no un nombre de carácter, ¿cómo sería? Nominal, exactamente, denominacional. Somos una iglesia cristiana evangélica, una iglesia cristiana evangélica. Ustedes pueden, cuando llegan al frente de este templo, van a ver que con letras, en este caso hechas de hierro, dice Iglesia Cristiana Evangélica. Es un fundamento muy importante en este tiempo, pues nuestras iglesias, particularmente las que componemos y sostenemos un testimonio de fidelidad, no somos iglesias llamadas de Filadelfia, como algunos, lamentablemente, a veces no entendiéndolo esto, dicen yo soy de Filadelfia, de la iglesia de Filadelfia. Nosotros somos una iglesia cristiana, evangélica, que sostiene un testimonio de fidelidad a la palabra de Dios, representada en el libro de Apocalipsis por la iglesia de aquel primer siglo, cuyas características nuestra iglesia quisiera emular, tener como práctica, y que esto sea algo representativo frente al consenso general del campo evangélico. Muchas iglesias tienen nombres, por ejemplo, las bautistas, tienen el nombre de aquel o de aquellos que practicaban o que practican el ritual religioso del bautismo. Los luteranos, por ejemplo, aquellos que tienen el nombre del fundador, o la presbiteriana, de la forma de gobierno que tienen, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos el nombre de aquel que salvó a la iglesia, que es Cristo Jesús. Bien, lo dice en el libro de Romanos, el capítulo 1, para los que les cuesta buscar, no lo busquen para que no se haga tan lento, pero en el capítulo 1, verso 6, lo dice muy claramente el apóstol Pablo a los creyentes allí en Roma, diciéndole, entre los cuales sois también, en el versículo 6, capítulo 1, verso 6, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Es decir, nuestro nombre, por eso es cristianos, porque somos llamados de aquel que nos salvó, aquel que amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, que la ganó con su sangre en la cruz del Calvario. En Hechos 20, 28, se nos menciona este hecho tan importante cuando el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos en Éfeso, les dice en Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, hablando de pastores, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la iglesia de Cristo. Y muy definido, muy claro. ¿Por qué? La cual ganó por su sangre.
y se adecúa perfectamente a lo que hemos estudiado el domingo pasado por la mañana, cuando hablamos del tema de la redención, que era la salvación, el rescate, pagando un precio, y se definió claramente que ese rescate y que ese precio lo pagó Cristo Jesús por todos aquellos penitentes que un día creerían en su obra redentora sobre la cruz del Calvario. El precio, un precio de sangre, el precio de su preciosa sangre, inmaculada, santa, pura, limpia, la cual no hay otra igual ni habrá sobre la tierra. El Santo Hijo de Dios, lo que fue engendrado del Espíritu Santo, es el que ganó la Iglesia con su sangre. Y el mismo Señor Jesucristo hace mención de esta propiedad. Hay muchas enseñanzas en las Sagradas Escrituras que hablan de esto, pero vamos a leer en Mateo 16, verso 18, donde el Señor menciona justamente este hecho de propiedad y de pertenencia, porque recuerden que el domingo pasado, cuando hablamos a la mañana de la redención, hablábamos también de pertenencia, de aquel que redime, se hace propietario de aquello que salva, que compra con precio. Y en Mateo 16, verso 18, cuando el Señor Jesús habla con Pedro, le dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando de esa posesión de sí sobre la iglesia. Sobre esta piedra, hablando de sí mismo, la roca eterna de los siglos, única piedra que puede sustentar el edificio de la iglesia espiritual que somos nosotros y todos los convertidos de todos los tiempos, desde que comenzó a construirse por obra y virtud del Espíritu Santo, este templo santo de Dios es capaz de sostenerla sobre esta piedra. Este versículo es muy interesante, pues los católicos apostólicos romanos hablan de este texto como que se refiere a Pedro, y sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Un error tristísimo y hasta una herejía total, porque el solo hecho de pensar que la iglesia puede estar depositada sobre las espaldas de un hombre pecador es una total herejía, una total utopía, ilusión y mentira, porque ¿quién podría sobrellevar sobre sí cada una de nuestras vidas, de nuestro ser, con todas nuestras necesidades, y cargar sobre sí el pecado de todos nosotros? Acá somos un pequeño grupito de hijos de Dios, pero sobre la cruz del Calvario, Cristo cargó el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, y pagó con su sangre y tuvo el poder. Todo el poder me es dado. Y luego a partir de ahí comienza a edificar esta cosa nueva sobre la tierra. Nunca antes existió algo igual, ni existirá después de que la iglesia sea arrebatada. Durante el tiempo de la gracia, Cristo construye a través de la obra y virtud del Espíritu Santo
su templo, su iglesia, hecha de piedras vivas, compuesta por cada uno de aquellos que creen en su nombre y son rescatados por la sangre del Cordero y pasan a ser de su propiedad. Y en San Juan decía, en mis manos están esculpidas y nadie las arrebata de mi mano. Es decir, la iglesia de Jesucristo es de Él. Eso tenemos que tener una total seguridad. Por lo cual podemos decir confiadamente, como decía Pedro, no temeré lo que me hará el hombre. Él es mi ayudador. No te dejaré ni te desampararé. En mis manos te tengo esculpida. Esculpida es grabada para siempre. Esas marcas, lo que se denomina normalmente los estigmas de Cristo, de sus manos, de sus pies, de su costado y de su sien. Bueno, en Cristo Jesús están esas marcas. Sobre su cuerpo, resucitado y glorificado. Un cuerpo nuevo, pero esas marcas las tiene, porque en esas marcas están escritas cada uno de nuestros nombres. Y cuando ve esas marcas, se acuerda de cada uno de nosotros. Miren, yo siempre tomo un ejemplo muy sencillo. El otro día estaba con mi nieta y me preguntaba por las cicatrices que tengo en las manos. Bueno, tuve un trabajo toda la vida de construcción y por lo tanto toda una vida de lastimarme las manos. Los que trabajan con las manos saben que así con chapas, con maderas, con clavos, con tijeras, con herramientas. Y algunas me acuerdo, otras ni me acuerdo. Me miro y digo, ¿esto con qué me lo hice? ¿En qué momento? No me acuerdo. Pero otras sí, que son más concretas, más contundentes. Otro ejemplo, todas aquellas madres que han tenido sus hijos por cesárea, no pueden dejar de olvidarse que por esa cicatriz, que a veces no es nada agradable, pero que le recuerdan a quién, a aquel o aquella que nació por ella. Por ejemplo, o cicatrices grandes que podemos tener en el cuerpo. Bueno, en las manos de Cristo, en sus pies, en su costado y sobre su frente, como decía nuestro hermano, que representa cada uno de lo que nosotros debe ser crucificado, pero en él hablan de esa propiedad que no le será arrebatada. La ganó, la compró. Por eso el nombre que nosotros llevamos es iglesia, que quiere decir los llamados aparte, tomado del griego, que significa eclesia, cristiana, porque es el nombre de Cristo, no tiene por qué llamarse de ninguno de los amigos del esposo. Bien lo dice don Armando Di Pardo en uno de sus estudios. ¿A quién le gustaría que su esposa, antes por lo menos ahora, con estos nuevos cambios de leyes, cada mujer puede poner su apellido, entonces no llevar el del esposo y ponerle a sus hijos el nombre de su apellido, pero tradicionalmente era que la mujer era de. Por eso mi esposa, que todavía somos antiguos, se llama Elizabeth, ¿cómo? No me acuerdo, Noemí, de... no, Domingo lo podemos dejar. Domínguez de Esquinita. Ahora, ¿qué tal si yo tuviera un vecino que se llamara González? Y porque se fue muy buen amigo, le pusiera Noemí Domínguez de González. ¿Quedaría bien? Absolutamente que no. Por lo tanto, como a la iglesia de Cristo se le puede poner luterana, o calvinista, o presbiteriana, el nombre de los amigos o de alguna función. Es el nombre del dueño. Yo quiero que mis cosas tengan mi nombre. Y Cristo pone esta realidad al decir mi iglesia.
Si dice mi iglesia, no dice la iglesia de Pedro. No puede poner iglesia, ¿cómo sería? A ver si me sale, no me sale. En vez de cristiano, que sea de Pedro, ¿cómo sería? Pedrina. Iglesia Pedrina Evangélica. ¿Quedaría bien? Absolutamente que no. Porque Pedro también tuvo que ser rescatado y salvado, como cada uno de nosotros lo fue. Y lo debe seguir siendo. Y si alguno todavía no es salvado, bueno, reciba el nombre de Cristo en su corazón. Ese nombre tiene que estar grabado con fuego del Espíritu Santo, con un fuego que no se apaga jamás, que nada lo puede apagar, porque es el fuego de Dios, marcado con fuego, como aquellas primeras piedras que fueron escritas con el dedo de Dios, como con fuego, grabadas en piedra. Así es el nombre que debe ser en cada uno de los representantes de la Iglesia Cristiana Evangélica. Eso nos tiene que quedar bien claro. El primero, el nombre. Es un fundamento de fe y de posición bíblica. Un fundamento de posición bíblica, no de caprichoso, ¿eh? Los textos de la Biblia así lo aseveran. No hay un solo texto en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo menos. No porque no valga, sino porque no era su tiempo. Hay menciones de la iglesia que se habría deformado, pero en el Nuevo Testamento no hay un solo texto que mencione que algunas de las iglesias eran de los que las fundaron. Pablo podría bien reclamar, bueno, Tesalonicenses tendría que ser iglesia cristiana, iglesia paulina evangélica. Los corintios, en vez de llamarse el lugar de donde estaba, de la sede, la iglesia en Corintio, porque a veces decimos de, como si fuera la única, pero es en el lugar donde está. Es el lugar que corresponde. Después, por supuesto, encontramos variedad de nombres y algunos parece que se esforzaran en buscar nombres extraordinarios. El otro día leí un nombre que la verdad me llamó la atención, por lo rebuscado del nombre. Tratando de buscar en la Biblia algún nombre para definirlos. Somos de la iglesia de no sé qué cosa. Y no es correcto, no es bíblico, ese es el tema. No es un capricho personal. Lo que es bíblico tiene que ser bíblico. Lo que está escrito y punto. No hay discusión. No hay discusión sobre el tema. No debe haber. No tiene que haber. Ni tenemos que prestarnos a discutir de ninguna manera. Sencillamente presentar los argumentos bíblicos. La iglesia de Cristo, porque Él la ganó por ser. Sí, pero tenemos que diferenciarnos de aquello. Bueno, la diferencia la harán la fe, la doctrina y las prácticas. Pero el nombre es de Cristo, no denominacional. No pertenecemos a ninguna denominación, ni a ningún grupo sectario. Lo que nos define es el nombre definitorio del frente. Iglesia Cristiana Evangélica. Después, fíjense lo importante que es. A veces se puede, hay muchos lugares que tienen este nombre. Pero después cuando uno entra, los argumentos de fe que tienen, o los elementos que ven, no se ajustan a la sana doctrina. Entonces, por un lado, tienen apariencia, pero cuando se estudia, se lee y se conoce profundamente o con más atención, miren, por algo yo en este sentido lo aprendí de mis mayores, lo aplico y muchas veces ha sido bueno y siempre ha sido bueno. No voy a ser excelente, pero siempre es bueno. Cuando viene gente nueva, inclusive creyentes, es bueno que primero conozcan el lugar donde entran, que vayan escuchando
las doctrinas que nosotros vamos promulgando, pronunciando, estudiando, desarrollando, explicando, sosteniendo, para que conozcan. Que conozcan las prácticas que tenemos, que se ajustan a la sana doctrina y la vida de fe que llevamos. No una vida de fe emocional, que durante la reunión todos lagrimeamos y nos desgarramos las vestiduras y salimos de acá y nos comemos un choripán en la puerta. Mientras que en la puerta hay un brasero ardiendo, cocinando choripán para juntar dinero para la iglesia. Hermanos, la iglesia es un lugar de culto que debe ser preservado, que es otro de los fundamentos importantes, donde se viene a adorar a aquel que nos salvó, a su Padre Santo, eterno y amado, que es Dios, que nadie le ha visto jamás, ni le verá, pero es el autor intelectual del plan nuestro de salvación, ejecutado por su Hijo sobre la cruz del Calvario y llevado a la realidad de la experiencia del nuevo nacimiento por la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios también, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer hijos para Dios, para renacer. Desde el momento en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, un sello fundamental. Y ese sello, que lo pone el Espíritu Santo, no dice Espíritu Santo, dice cristiano. Porque ese lo compró ¿quién? ¿El Espíritu Santo sobre la cruz? Con toda seguridad que no. No porque no haya estado presente en la obra, porque Dios se apartó de la cruz. Cuando el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, tuvo que dar su vida para salvarle. El Cristo de las Escrituras, el ungido de Dios. Pero pone el nombre de aquel que la compró. Él es el vicario. No es este que ahora eligieron de nuevo. No es ese. No vamos a meter ese. Pero no es. Es aquel que está en nuestros corazones, que vive y actúa y sigue llevando el Evangelio. Es otro de los fundamentos importantísimos de la Iglesia. Vamos a leer en Mateo. Mateo, por ejemplo, Marcos, vamos a leer Marcos mejor. Marcos 16, después de Mateo viene Marcos, un evangelio más corto en cuanto a cantidad de capítulos, pero no menos importante, los versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el mandamiento, la gran comisión principal, fundamental de la Iglesia cristiana evangélica, ir por todo el mundo. Ellos tenían este mandamiento, recién nacía, y bien lo dice, que tenían que, primero en Jerusalén, después en Samaria, después en toda Judea y después en toda la tierra. Tenían que extenderlo. Ir por todo el mundo. Lo interesante es que dice a toda criatura. Ya el Señor no lo circunscribe solamente a los judíos,
como lo hacían los renacidos judíos del primer siglo, sino ya lo amplía ahí. En Mateo dice a todos los gentiles, a todas las gentes. Ya Cristo murió por todos, no murió por el pueblo de Israel solamente. El pueblo de Israel lo rechazó. Y Cristo cuando cargó por todos nosotros. Y lo hemos estudiado también en otras oportunidades, ¿no? Y entonces ahora, esta es la gran comisión, es una difusión, es promoverlo permanentemente, y es lo que se hace. Miren, cuando se habla de las reuniones, vamos a hablar de nuestra pequeña iglesia, pero eso cada uno en el lugar y la sede que le corresponde, en el lugar local donde está. Nosotros tenemos los martes hacerlo en oración aquí y enseñar un poquito de la palabra de Dios, un poquito de doctrina, un poquito de distintas cosas. Luego orar. Pero los miércoles, promulgarlo, promoverlo, difundirlo entre las señoras. Importante, ¿eh? Porque en muchos lugares las iglesias fueron formadas comenzando por las mamás. Primero se buscaban los niños. Después los niños traían a sus madres se convertían. Y en el hogar de muchas de esas madres se comenzaron a hacer reuniones primero, ya sea de señoras y señoritas, o de escuelitas, y luego fueron constituidas iglesias. Sucedió con las iglesias hermanas nuestras en la zona oeste, entiéndase Villa Bosch, Caseros, y Coronado, Martín Coronado. Y sucedió también en Lima. Comenzó así. Es importante esto. Fíjense la tarea femenil, lo importante que es. Por eso si se reúnen las hermanas en tal lugar. Es de gran responsabilidad y un privilegio hermoso. Y bendito y responsable. Que las hermanas que hacen esta obra deben tener también desarrollado el don de ser evangelizantes, de promover el evangelio, de anunciarlo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No solamente enseñarlo, Dios hace honor a su palabra, y lo que se enseña prende en el corazón, pero también ofrecer la salvación que la palabra otorga. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí también comenzó desde un hogar de San José, desde el hogar de nuestros hermanos Gómez. Allí comenzó la obra. De que se convirtiera la primera hermana, doña Petrona o Sara, no recuerdo bien, tendría que leer la historia para refrescarla, pero así comenzó. Por las señoras, que normalmente la que maneja el hogar, ¿quién es? Los hombres, ¿no? Se ríen las mujeres. No, las hermanas. Abren sus puertas para que el evangelio se enseñe a los niños que tienen y después traen otros niños y después al marido para que venga y escuche. Los varones somos más duraznos. Vamos a ser sinceros. Más tercos y duros. Hermoso y bendito el varón que doblega su cerviz y qué útil que es. Cuando un varón sirve a Dios y está dispuesto a obedecer a este evangelio. Ir por todo el mundo. Ahora, yo también tengo que cumplir con mi ministerio, con lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, este es el primer requisito, promover el evangelio, promover la celebración del culto. Por eso les decía hoy, esto es importantísimo. Bien lo decía el Señor en Juan, los verdaderos adoradores adorarán, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino en el lugar donde se reúnan, y lo harán
esto estoy parafraseando Juan 4, 23 y 24, ¿eh? ¿Y lo harán de qué manera? En espíritu y en verdad. El culto debe ser ese. Miren, por eso siempre insistimos. Es muy lindo llegar y empezar a saludarse con todo el mundo, reírse con todo el mundo, pero es también una mala educación. ¿Por qué? Porque ya está el Señor, primero sentado aquí, esperando que lleguemos, y no es por una manera de entrar hipócritamente o austeramente, no, silenciosamente. Tal vez ya haya hermanos que están orando. No conocemos las necesidades que hay en cada vida. Tal vez hay una hermana o un hermano que ya ha venido, se sienta y empieza a orar, y entro yo como si entrara en la cancha de fútbol, ¿no? A veces se escucha la voz desde la calle, ¿ya? Cuando venimos, ya venimos riendo, ¿no? Es lindo vernos, hermanos. Es hermoso. Y qué alegría que da. Pero estoy entrando a la casa de Dios. Miren, don Armando Di Pardo tenía la costumbre, él usaba una boinita, ¿no? Una gorrita porque sufría de frío. Bueno, él nos enseñó que al pisar el borde de la iglesia se sacaba la gorra y tenía una pequeña oración. Porque entraba al lugar de culto y adoración. Y siempre decimos, ojalá que después de terminar de acá, sigamos conversando de temas espirituales. Y la mayoría de las veces hablamos de cuestiones materiales, de dinero, de esto, de lo otro, del auto, me incluyo. No me voy a sentir excluido. Es un lugar de culto, donde vengo a adorar a Dios. Y por lo tanto tengo que entrar ya con una actitud, se entiende de los que son nuevos, que no conocen, pero los que son mayores en la fe tienen que dar el ejemplo. No puede ser que entre alguien y que yo esté parado acá riéndome y ya va a comenzar la reunión y yo estoy como si viniera, no mal, pero vamos a ser sinceros, una palabra que tal vez alguno desubicado o desubicada, porque puede ser un hermano o una hermana. Entonces la ubicación sería sentarme y esperar. Saludo, bueno, saludo brevemente, con un gesto, un apretón de mano, y esperamos. Termina la reunión y nos podemos saludar. Besar, abrazar, conversar, porque después en la semana tenemos tiempo de hacer tantas cosas y de hablar de tantos temas. Bueno, en la iglesia del Dios vivo es templo y edificio de aquel que lo compró. Bueno, tenemos que dar este testimonio también. Esto es lo que nos va definiendo como cristianos. Esto es lo que tiene que ver el que entra. Viene alguien nuevo y no entra como pensamos nosotros desaprensivamente. Entra y nos estudia, nos mira, nos escucha que estamos hablando. Nosotros pensamos que no somos escuchados. ¿Qué está hablando este? Algunos hablan de política, un tema asqueroso para hablar en la iglesia. Totalmente reprobado. La iglesia no es para hablar de política, de ninguna naturaleza. Eso déjelo para las urnas y para la vida secular. Si quiere hablar de política en su casa, hable. Pero en la iglesia, olvídese de la política. La iglesia no fue puesta para eso. Fue para anunciar el nombre de aquel que nos salvó y de sus virtudes. Y de sus virtudes. Estos son temas, a veces no los escuchamos muy seguido, ¿no? Pero hay que decirlo. Alguien lo tiene que decir. Ya cuando yo no esté, no sé, seguirá Marco diciendo lo mismo. Si es que se acuerda. Entonces, hermanos queridos, la iglesia es para el culto y la adoración.
la reverencia, el silencio y el respeto a Dios y a los hermanos que ya estamos. A veces yo estoy sentado ahí, me estoy tratando de preparar una oración y atrás hay un barullo. De los niños lo disculpo y lo acepto. Pero a veces no son los niños. A veces son los padres. A veces son los mayores que hablan, se ríen, van, vienen. Orden, hermanos. Porque es el lugar de culto. Si yo veo eso, ¿qué verá el Señor en ese espectáculo? Decía uno, bueno, hice lo que el Señor haría en mi situación. Ya se los comenté eso, ¿no? Bueno, ¿qué vería el Señor? El Señor, en el Salmo que leímos, Él dice que mira desde los cielos. Así dice el Salmo 11, ¿no? Así dice. A ver dónde está. Dice, la silla de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Y saben qué miran? A ver el corazón que traje. Hay hermanos nuevos y esperan un ejemplo digno de aquel que nos salvó y nos compró. Alguno haría una pregunta que sería, no sé cómo definirla, pero diría, bueno, ¿cómo nos comportaríamos si llegáramos y está el Señor Jesús sentado acá adelante? ¡Oh! ¿Qué pregunta, no? No va a suceder, porque el Señor está en el cielo. Cuando venga, nos va a llevar a su presencia, pero ahora está en nuestros corazones. Tenemos que tener presente que así como Él es, o como Él anduvo, dice Juan, así debemos andar nosotros también en Él. Que no habla de una vida hipócrita, de una vida pseudo santificada, sencillamente de un respeto, de entrar con el cuidado que tengo que entrar a la casa de Dios, porque es el lugar de culto, es el lugar donde voy a adorar. Cada uno de nosotros, desde el lugar donde está sentado, tiene que adorar a Dios desde su corazón. Ese es el lugar de culto. No es acá. Este es el lugar donde se predica la palabra. Pero el culto se celebra acá, en lo interior de nuestro ser. Porque la palabra viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra tiene que producir esa fe. Y esa transformación, ¿en dónde? En lo exterior se va a demostrar. Pero primero tiene que ser aquí adentro. Es el lugar de culto, es nuestro propio corazón. Esto es algo que tenemos que entender lo que es así. Luego tenemos que pensar en lo que hace a la edificación de la fe, que es parte también del culto y de la fraternidad hermanable. Yo demuestro amor fraternal cuando lo que hago edifica al hermano, no que lo escandaliza, que lo lleva a pensar, para estar ahí prefiero quedarme a ver un partido de fútbol en casa. Si salgo menos amargado, o menos triste, o con menos, o oigo mejores cosas que la que oigo ahí. Entonces, fíjense lo que hace la edificación de la fe, lo que tengo que transmitir. Y vuelvo a repetir, y esto hago responsable a los miembros de iglesia sobre aquellos que nos van acompañando y se van agregando. Qué importante que es el buen testimonio que damos. Que no solamente tiene que estar acá, sino también procurar, y vuelvo a repetir esta palabra hasta que se nos haga bien presente, procurar que ese testimonio sea igual tanto acá como en mi casa. Acá como en mi trabajo, acá como en la calle. Procurar de ser agradable a los ojos de aquel que me salvó. Y promover, por supuesto, la defensa
de este Evangelio. Y la defensa de la palabra de Dios que usamos, la Biblia. Todo creyente debería tener su Biblia y traerla a la iglesia. Mire, una de las cosas más tristes que aconteció, pero gracias a Dios que lo pudieron entender en su momento, siempre recuerdo, y esto es una experiencia que les cuento, ¿no? Personal, que yo lo escuché, de la persona que lo vivió, que es el hermano, el matrimonio Pardo, de allá de Coronel Suárez. Ellos me contaron cuando fuimos de visita a los campamentos que hacían, que siempre, pobre, les prometo que este año si me invitan voy a ir al campamento, lástima que toca para la fecha del aniversario, pero va a estar Marco, ya como pastor, y yo voy a ir al campamento si me invitan, al campamento de Coronel Suárez. Él me decía, ¿vos podés creer, Daniel, que en la iglesia de Suárez ya no se usaba la Biblia? Los jóvenes no llevábamos la Biblia. Ninguno. Porque nos parecía algo vergonzoso andar por la calle con la Biblia bajo el brazo. Y en el templo, el pastor leía y no sabíamos si lo que estaba leyendo estaba bien o estaba mal. A veces leía muy poquito o no leía la Biblia y hablaba directamente. Y nosotros todos contentos. Y el grupo crecía porque parecía más una reunión social. Hoy comentaba Alfredo Herrera, ¿no? Que ayer fueron como 50 hermanos y chicos, no sé si todos hermanos, pero entre jóvenes y preadolescentes. Bueno, tener cuidado que eso no se convierta en una reunión de carácter social. Yo creo que tienen ese cuidado de que se predique el culto a la verdad y se promueva la bendita y santa palabra de Dios. Que la Biblia, un creyente debe, ¿cómo se llama? Adquirir. Un creyente debe adquirir y poseer una Biblia. Es indispensable. Es como un guerrero que sale a la guerra y no le dan una espada. O un soldado que lo manda a la guerra y no le dan un fusil. Un creyente que no tiene su Biblia y que no aprende a manejarla es blanco fácil del enemigo, para que el enemigo haga con él lo que le parezca. Es un sueño pensar que podemos esquivar balas. Eso es de película. Y menos los dardos de fuego del enemigo que atentan contra la vida de los creyentes. Ahí lo dice el versículo en la palabra de Dios, en el Salmo 11, ¿no? Que los malos tensaron su arco para asaetear a los rectos de corazón. Algo así. En el culto. Fíjense. Y si un creyente viene a la iglesia y no trae su Biblia, a veces dice, bueno, busquemos en Habacuc. ¿Habacuc? ¿Pero eso tiene mi Biblia, ese libro? ¿Dónde está? Y empezar, y se escucha el movimiento de hoja para acá y de hojas para allá. Y hasta que uno dice, bueno, fíjense en la página tal. O fíjense, como todo buen libro, tiene el índice adelante para saber en qué página está. Esto es una deuda que yo la tengo. Todavía me hago lío con los libros del Antiguo Testamento, especialmente con los profetas menores. Tengo que aprenderlo. Tal vez antes que me muera lo voy a aprender. Pero para mí es una deuda pendiente. Que me pidan alguno de los pequeños libros de pequeños profetas, ¿cuánto me cuesta encontrarlo? Pero qué importante que es tener la Biblia, porque es la espada del Espíritu, la que me provee de todos aquellos elementos con los cuales el Espíritu Santo ha de proteger mi vida.
Siempre el Señor, protégeme de tal cosa. Y no me acuerdo de que la Biblia ya está escrito. Aquellas cosas que me protegen, que me bendicen, que me corrigen, que me enseñan, que me escudan frente a los ataques. Una figura que utilizó acá nuestro hermano Fernando en la Cena del Señor. Dijo, cuando uno ve, es bueno ver los pájaros volando, pero no que aniden en la cabeza. Esas son las tentaciones. ¿Y con qué rechazo las tentaciones? ¿Con mi fuerza de voluntad? ¿Cómo rechazó Cristo las tentaciones en el desierto? ¿Alguien se acuerda? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y delante de Él solo te inclinarás. Y frente a lo que está escrito, es inconmovible. Es un creyente, pero tenga la plena seguridad que el que conoce las Escrituras con temor, con temblor, y frente a algún ataque del enemigo de la característica que sea, el Espíritu Santo le va a traer a la memoria un pasaje de la palabra de Dios, un texto, una palabra. Se lo va a traer, porque es palabra de Dios, no nos desampara, ni nos deja solo. La Escritura tiene el poder santificante y de guardarnos de ensuciarnos. No hagas. ¿Tan difícil es comprender esto? No hagas tal cosa. Eso lo dice la Biblia. No harás todo aquello que ofende a Dios. Todo eso es parte de la difusión de la palabra de Dios entre los creyentes y promueve la bendición entre los creyentes de poder vivir vidas santas y agradables a Dios. Porque cuando esas aves quieren hacer nido en la cabeza, tengo el yelmo, que es el casco, de salud, que representa la obra de la palabra de Dios que yo estudié y medité con humildad para que viniera en el auxilio del momento correcto en que lo necesito. Y viene, lo digo por experiencia personal, siempre Dios nos ha de advertir frente a las tentaciones que no son correctas, que no son buenas. Ninguna tentación es buena. Pero siempre nos advierte antes. Después, cuando las cometemos, es por desobediencia y quebrantamiento de la palabra de Dios. No adulterarás, no fornicarás, no codiciarás. ¿Cómo voy a saber si la palabra no me dijera eso? Y el Señor Jesús decía, el que mira a una mujer tan solamente ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando mis ojos engordan, y hoy día podemos, ya que les gusta a las mujeres ser igual que los varones, vamos a incluirlas. Tanto los ojos de los hombres como de las mujeres engordan por causa de ese pecado. Bueno, tenga presente que el Señor Jesucristo dice, no codiciarás, no desearás, etcétera, etcétera. La advertencia es para todo. Y todos estos son artículos de fe, fundamentos de la fe en la vida del creyente, fundamentos en la palabra de Dios. Único fundamento de toda fe, de doctrina y de práctica. Miren qué importante que es estos fundamentos. Si fueron conmovidos estos fundamentos, ahí no les terminé de contar lo de Coronel Suárez. Bueno, y los hermanos cuando conocieron a don Armando Di Pardo, que predicaba con la palabra y les enseñaba que tenían que tener una Biblia, la cual todos tenían, y después les enseñaba que lo mejor era que tuvieran la Biblia versión
1909, versión antigua, la Reina Valera, se quedaron maravillados, porque no escuchaban predicadores que predicaran con la palabra de Dios, como sucede hoy día. Hasta hace muy poco, aún en la época de la pandemia, escuchábamos el testimonio de una hermana que decía, y mi esposo hacía 3 meses que iba a la iglesia, y el pastor de la iglesia ya lo puso como predicador. Y le dijo, pero pastor, dice, si yo todavía necesito aprender, no importa, la gente no lee la Biblia. Vos hablás de cada tanto nombrar a Dios y a Cristo. Y con eso es suficiente. Y hay, no nos asombremos, porque existen, y muchos más de lo que nosotros pensamos. Si hablamos de Cristo, hablemos con temor, con sabiduría, con profundidad, con excelencia. Si hablamos de Dios, cuánto más. Si hablamos de la palabra, bueno, de una palabra fiel, sana, verdadera, que edifica, que nos corrige, que nos enseña, la cual también implica ser a veces severamente castigados por nuestra mala conducta, que nos consuela en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos de enfermedad. Mullirás toda su cama. De hacer suave cosas que naturalmente son duras, difíciles. Es la presencia del Espíritu, la palabra de Dios que tiene que traernos ese conocimiento. Nadie va a conocer nada de la vida cristiana si no lee las Escrituras. No alcanza con oír solamente. Después tengo que personalmente dedicarme a por lo menos leer un texto por día y meditarlo. Ocupar la cabeza con eso, no con cuántas pavadas hay hoy en día que llenan nuestra cabeza, que no edifican, que no ayudan para nada. Hermanos queridos, y esta es una de las tantas cosas. Y después, si Dios lo permite, seguiremos en otra oportunidad. Sobre los fundamentos de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Los fundamentos y las prácticas y las doctrinas, porque todas estas cosas que les he dicho tienen su base bíblica. Tienen su base bíblica. Yo le leí algunos textos nada más, pero después, si alguno quiere, les puedo inclusive dar la base bíblica sobre la cual nosotros fundamentamos todos los artículos de nuestra fe, que es la síntesis, que no es cualquier cosa. En ella está impresa nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra práctica en forma ordenada, no porque la Biblia sea desordenada, pero en forma temática. Y síntesis, porque no es que es la Biblia, sino que va abarcando tema por tema y los textos que lo apoyan, que lo sostienen. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que este propósito esencial de la iglesia, que es difundir el Evangelio, lo puedan seguir haciendo. Y me quedé con la reunión de jóvenes, que también se hace para eso, para que los jóvenes, desde jovencitos, vayan escuchando la escuela dominical. ¿Cuántos niños se han convertido siendo pequeños? Muy pequeñitos. Porque han creído en Cristo como su Salvador personal. El domingo pasado, creo, apareció una señora, ya grande, a la cual nosotros íbamos a buscar con mi esposa, cuando ni siquiera éramos novios, pero participábamos del grupo, allá del otro lado de la calle San Pedro, cuando era un barrio de emergencia eso, y vino una señora que pasó, se congrega por acá cerca, en una iglesia pentecostal. Pero pasó y dice, yo conozco este lugar, pero ella conocía la parte del Medio Caño. Cuando entró, se presentó, yo no me acuerdo de ella,
pero ella sí se acordaba de mí y se acordaba de mi esposa. Que cuando éramos jovencitos, de 16 años, 17, íbamos a buscarlos. ¿Y como esos cuántos? No sabemos. De los que van a buscar hace años al barrio, ¿cuántos, a pesar de que ya no vienen, le habrán llevado el Evangelio en el corazón? Todos. ¿Cuántos se habrán convertido? Solo Dios lo sabe. Pero ninguna obra del Señor es en vano. Es una difusión. Miren la importancia de la escuela dominical, la predicación de la cena, en la predicación del Evangelio de la tarde, cuando se predica el Evangelio. Es la difusión, es el deber de la iglesia. Y luego, enseñarles a que guarden, como dice en Mateo. Predicarles y enseñarles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, hasta que yo venga. Es deber de la iglesia cristiana evangélica. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude a encontrar a este Salvador bendito que siempre está llamando a salvación. Que el Señor nos bendiga. Y también utilizándolo a ustedes y a mí para que invitemos también a otros a escuchar el Evangelio de salvación. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.